Millonario se sorprende al ver a dos niñas mendigas idénticas a su amor mientras su madre muere. El bullicio de la ciudad explotaba en un mar de sonidos. Vendedores gritando sus ofertas, pasos apresurados, risas y llantos mezclándose en un caos único. Alejandro avanzaba por esas calles con su traje impecable, pero su mirada estaba perdida, como si caminara dentro de una burbuja gris donde nada lograba penetrar. La tristeza le pesaba en el pecho, un nudo apretado desde que Clara, su esposa y amor imposible, se había ido para siempre. De pronto, la multitud se abrió un poco y apareció ante él un par de figuras que le hicieron detenerse de golpe. Dos niñas pequeñas, con ropa harapienta, sucias y temblorosas, sentadas en el borde de la acera, pidiendo ayuda. Lo que le congeló la sangre fue el parecido aterrador. Eran clavadas a Clara, las mismas facciones, los ojos que él conocía tan bien, ese brillo que solo su mujer tenía. El corazón le dio un vuelco violento, el aire le faltó. El caos de la calle pareció callar un instante, mientras todos alrededor se quedaban mirando, algunos murmurando con incredulidad. «¿Quiénes son?», dijo una voz entre la multitud. «Pobrecitas, ¿qué hacen solas acá?», murmuraba otra. Con voz ronca y temblorosa, Alejandro preguntó por su madre. Las niñas bajaron la mirada. Cometieron el silencio más pesado que él había sentido. Finalmente una asintió y contó que su mamá murió. Por algo terrible, un misterio que nadie entendía. La historia se desdoblaba delante de él como una película sin guión, con secretos que buscaban salir a la luz. Su pecho se oprimió con fuerza. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué esas pequeñas tan parecidas a Clara estaban ahí? Un nudo en la garganta le impidió hablar, mientras las gemelas le miraban con ojos grandes, buscando algo en él, algo que aún no podía comprender del todo. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que estaba entrando en un laberinto de mentiras y verdades ocultas, un puzzle oscuro que conectaba con su propia historia y su dolor más profundo. Pero justo cuando se disponía a protegerlas, una sombra apareció entre la multitud, una presencia que Alejandro sintió como una amenaza latente, un rival antiguo, alguien que conocía la verdad sobre la muerte de Clara y que estaba dispuesto a arruinar lo poco que le quedaba. El aire se volvió más denso, y la ciudad que antes era solo ruido, ahora parecía un teatro donde se jugaba un peligroso acto. Alejandro respiró hondo, el miedo apretaba el estómago, el sudor le resbalaba en la nuca. No era su dinero lo que temía perder, era esa chispa frágil de conexión que empezaba a nacer de. Si la perdía, sería su peor derrota. Y justo cuando parecía que podría encontrar un camino, una decisión inesperada lo alojó en un cruce que prometía revelar verdades más explosivas y riesgosas de lo que jamás imaginó. ¿Qué haría ahora Alejandro? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger aquello que le quedaba? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se volvió pesado, como si un trueno inminente acechara sobre ellos. Alejandro sentía que el mundo se movía en cámara lenta. La presencia entre la multitud se hizo evidente. Un hombre alto, con una chaqueta negra que parecía absorber la luz del día. El corazón de Alejandro latía con fuerza, una alarma silenciosa que le susurraba que este encuentro no era fortuito. El hombre avanzó con paso firme, sus ojos oscuros fijos en las gemelas.
Mira, mira estas criaturas, dijo con una voz áspero, cargada de desdén. No son más que insignificantes como su madre. La sangre de Alejandro hirvió. ¿Qué quieres?, preguntó, luchando por mantener la calma. Pero sabía que este hombre no era un extraño. Lo había visto antes, en las sombras de su memoria, como un fantasma del pasado. Proteges a las niñas, pero no entiendes lo que realmente están buscando, dijo el hombre, acercándose más. No solo son un reflejo de tu esposa, son una amenaza. Su madre dejó más que simple dolor cuando se fue. Hay cosas que ignoras. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás insinuando?, exigió, sus manos temblando. Pero el hombre sonrió, una mueca que decía más de lo que sus palabras podían revelar. Los secretos de Clara no murieron con ella. Y esas niñas, bueno, están hechas de su esencia. Pero hay algo más que no sabes, Alejandro. Algo que podría destruirte. Su voz se deslizó entre la multitud, atrayendo miradas curiosas. ¿Estás dispuesto a averiguarlo? Las gemelas temblaron, sus ojos muy abiertos, ahora llenos de miedo, como si pudieran sentir la tormenta acercándose. ¿Quién es este tipo?, se preguntaron, buscando respuestas en Alejandro. Él quería protegerlas, pero esas palabras lo atrapaban. El hombre se acercó aún más, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Comprende esto. Si sigues con ellas, te arrastrarán a lo más profundo. La verdad que tu esposa ocultó podría ser tu perdición. No son solo niñas, son el legado de un secreto que muchos intentan borrar. En un arrebato de rabia y protección, Alejandro gritó: «¡Cállate! No sabes de lo que hablas». Pero el hombre solo se rió, como si disfrutara de la aprensión creciente en el ambiente. «¿Y qué harás al respecto?», dijo mientras retrocedía un paso, haciéndolo parecer un titiritero que disfrutaba ver danzar a sus marionetas. ¿Luchar contra un pasado que no puedes cambiar? Sin previo aviso, con una agilidad sorprendente, el hombre se lanzó hacia las gemelas, dispuesto a arrastrarlas hacia la oscuridad que servía de hogar para sus secretos. Alejando a Alejandro de ellas, haciendo que todo su mundo se tambaleara. «¡No!», gritó Alejandro, arrojándose hacia adelante. El tiempo parecía detenerse mientras se extendía la mano, pero antes de que pudiera tocarlas, un ruido estruendoso lo sacudió, un choque sordo de metal contra metal, seguido por un silencio inquietante que cortó el bullicio de la ciudad por un instante. Una explosión lejana resonó, un eco devastador que hizo temblar las calles y derribar murallas invisibles. La atención se centró en el punto de origen, y el hombre, que ya parecía tener un pie en la sombra, se desvaneció ante sus ojos, como un espejismo que se desvanece al tocarlo. Alejandro respiró hondo, miró a las gemelas que ahora estaban aterradas, y en su corazón sintió el frío de una verdad devastadora. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién era ese hombre y qué sabía sobre Clara? El caos comenzaba a restablecerse, con gente gritando, llantos y el sonido de pasos apresurados acercándose. Pero para Alejandro, todo lo que había conocido se desmoronaba. Tenía que elegir. ¿Proté? Las preguntas se amontonaban en su mente, mientras un nuevo terror crecía. No eran solo gemelas perdidas, eran la llave de algo mucho más grande, un laberinto de verdades que lo acechaban. ¿Qué haría ahora? El destino de todos ellos pendía de un hilo, y estaba listo para romperse. La explosión resonó cada vez más fuerte en la mente de Alejandro. Miraba a las gemelas, sus ojos llenos de terror, y en su pecho se agolpaban sentimientos de desesperación. Justo cuando pensaba en acercarse a ellas, un grito desgarrador partió el aire. Las luces de la ciudad parpadearon, y el ambiente se tornó en caos nuevamente. En medio de la confusión, una figura emergió del borde del caos, una mujer con el rostro pálido y el cabello desordenado. Su mirada era intensa, un tornado de emociones. Cuando la miró más de cerca,
Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Era Laura, la hermana de Clara, a quien no había visto en años. «¿Laura? ¿Qué haces aquí?», preguntó, asombrado, sintiendo cómo el pasado lo estrangulaba. «No es seguro. Tienes que irte», gritó ella, lanzándose hacia él, pero la mirada de Laura se desvió rápidamente hacia las gemelas. Su expresión se transformó de terror en incredulidad. «¿Ellas son las niñas de Clara?». La confusión se filtró en el aire. «¿Qué sabes de ellas?». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba a sus pies. Laura movió la cabeza, su rostro se tornó más pálido de lo que ya estaba. «No deberías haber venido. Nadie puede saberlo». «¿Saber qué?». La urgencia de la situación caló hondo en su voz. Mientras tanto, un estruendo más cercano hizo que la multitud retrocediera. Una figura, el mismo hombre de la chaqueta negra, reapareció, con un brillo malicioso en los ojos. «¿Buscando respuestas, Alejandro?». Se burló, como si la crisis lo energizara. Las gemelas temblaron, mirándolo aterradas. «Laura, aléjate de ellas, no debes acercarte a lo que no comprendes». Laura se encorvó, como si la mención del hombre la drenara de fuerza. Él sabe más de lo que parece. Tenemos que irnos». Pero antes de que pudiera moverse, el hombre alzó una mano. «Es demasiado tarde. La verdad siempre encuentra su camino. O deberíamos decir las verdades, porque no solo son gemelas, Alejandro. Su madre». Una explosión de ruidos apagó su voz. De repente, 2 autos chocaron justo al final de la calle. El sonido ensordecedor parecía como un eco de la explosión que había sido su vida. Y entre el estruendo, Laura retrocedió un poco. Entonces de su pecho salió la verdad, como un susurro en la tormenta. «No son solo hijas de Clara, son hijas de él también. Tú no tienes idea, Alejandro». El mundo se detuvo. La verdad lo golpeó como un tren. «¿Las gemelas, hijas de ese hombre, de su rival del pasado? No puede ser», murmuró, mientras el aire se volvía cada vez más pesado. El hombre sonrió. «Así es. Ellas son el legado de Clara, pero también el mío». «Clara nunca te lo dijo, ¿verdad? Su amor no era tan sencillo. Hay secretos que deberías haber investigado antes de asumir que todo está resuelto». Un silencio ensordecedor llenó el espacio entre ellos. Las gemelas estaban allí, 2 pequeñas vidas que ahora parecían contener un rompecabezas de traición y amor sin resolver. Alejandro sintió su corazón latir con un dolor agrio. «No», se dijo, pero las palabras se sentían vacías. El hombre se movió hacia adelante. El caos de la calle les hacía un oscuro telón de fondo. «La pregunta es, ¿estás listo para descubrir qué significa esto? ¿Qué más guardó Clara?». Alejandro se sentó en el borde del abismo, palabras atoradas en su garganta. Sabía que iba a cambiar todo, pero no sabía si estaba listo para lo que vendría a continuación. Las gemelas lo miraban con ojos llenos de miedo, buscando respuestas que él no podía ofrecerles. La verdad se cierne como una sombra sobre él. En un instante, todo lo que creía conocer se desmoronó, y la pregunta final se instaló en su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Debería seguir su instinto de proteger a las niñas o buscar la verdad que podría llevarlo a la ruina? El universo lo observaba, esperando a que diera su próximo paso. El ambiente se tensa como un arco a punto de romperse. Alejandro se siente atrapado en un mar de dudas. Las palabras de Laura resuenan en su cabeza. ¿Hijas de él también? La incredulidad y la rabia se entrelazan. Crispa la voz en su interior. Los ojos de las gemelas, asustadas y llenas de preguntas, lo miran con desesperación. El hombre de la chaqueta negra suelta una risa burlona, como si disfrutara del caos que ha desatado. ¿Te sorprende, Alejandro? El pasado no se olvida. Todo lo contrario, se reproduce. Laura, temblorosa, se interpone entre ellos. «Alejandro, escucha», dice, su voz apenas un susurro. Pero él no puede apartar la mirada del hombre, cuyo rostro parece mezclarse con las sombras. De repente,
Un golpe retumbante sacude el suelo. Las luces parpadean de nuevo, y en un instante la multitud estalla en un grito colectivo. Un coche ha chocado, volcando cerca de ellos. El estruendo ahoga las palabras. La gente corre en todas direcciones, pero Alejandro solo puede ver el caos formarse. El hombre aprovecha la confusión. «¡Ven aquí, niñas!», grita, extendiendo la mano hacia las gemelas. Alejandro siente que un impulso visceral lo mueve, como si fuera el único ancla en un barco a la deriva. «¡No! ¡Aléjate de ellas!», grita, lanzándose hacia adelante. En ese momento, algo se activa dentro de él, una chispa intensa que lo hace sentir más vivo que nunca, a pesar del miedo que lo consume. Se lanza sobre el hombre, pero en una fracción de segundo, algo oscuro y profundo atraviesa el aire. Un disparo. El sonido es ensordecedor, un rugido brutal que revive el terror de su pasado y lo atrapa en un instante. El hombre cae hacia atrás en un giro violento, una sombra en movimiento, y Alejandro se paraliza. Las gemelas gritan, pero lo que lo deja helado no es el disparo en sí, sino la revelación que lo acompaña. Laura había sacado una pistola de su bolso. Su expresión no era de miedo, sino de determinación absoluta. «Laura, ¿qué hiciste?», balbucea, sintiendo que el suelo se hunde bajo sus pies. Ella se vuelve hacia él. «No hay tiempo, tienes que entenderlo. Ellas son el punto de partida, la llave de todo esto, y ahora tenemos que huir. Él nunca dejará que lo descubras». La multitud se disipa y él mira a las gemelas, quienes ahora se ven más perdidas que antes. ¿Quién es este tipo?, murmuran asustadas. Todo se siente irracional. El caos se convierte en un torbellino de emociones. «Lo sé, pero no es el momento para explicaciones», dice Laura, apretando la pistola. «Si no lo hacemos ahora, será demasiado tarde». La urgencia en su voz se mezcla con el miedo que siente en su pecho. De repente, algo estalla detrás de ellos, un nuevo grito que atraviesa la confusión. Una explosión menor, casi como un recordatorio de que la amenaza sigue intacta. Las luces titilan y en el aire hay un olor a humo. «Vete», grita Laura. Su voz es firme, pero hay una preocupación palpable en sus ojos cuando mira hacia el hombre en el suelo, quien empieza a moverse. «¿Es este tu legado, Alejandro?». «Este es solo el comienzo», murmura el hombre, mientras se incorpora. Una sonrisa torcida esboza su rostro. Cada palabra resuena como un eco aterrador. Alejandro siente que algo se rompe en su interior, como si todo lo que creía se desmoronara. Las gemelas buscan justicia en su mirada, pero él no tiene respuestas. La verdad que está a punto de desenredar no pinta un futuro prometedor. «Tienes que decidir ahora, Alejandro. ¿Vas a quedarte a luchar con fantasmas del pasado o salvar a las niñas de un destino oscuro?». La decisión lo golpea como un tsunami, arrastrándole a un abismo de incertidumbre. Mientras la multitud sigue dispersándose en plena alarma, Alejandro siente que su mundo gira. Laura, con la pistola en mano y el hombre con un brillo amenazante en su mirada, marcan el final de una era. ¿Qué haría ahora? ¿Qué significaría para él y para ellas si decidía con valentía enfrentarse a su pasado o quedaba atrapado entre las sombras que lo asediaban? La pregunta cuelga en el aire, obligándolo a elegir. La verdad, sea cual sea, prometía ser devastadora. La tensión estaba en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Alejandro tenía el corazón desbocado, con cada latido sintiendo el peso del miedo. Miraba a Laura, su hermana política, empuñando la pistola con una determinación sorprendente. Sabía que debía reaccionar, pero su mente estaba atrapada en el horror de la revelación. Las gemelas eran no solo hijas de Clara, sino del mismo hombre que había surgido como un tormento en sus vidas. El hombre con la chaqueta negra se reía, consciente del caos que había sembrado. «¿Por qué te sorprende, Alejandro? Clara nunca te lo diría,
pero yo te he contado el secreto, y ahora es hora de que asumas la verdad que siempre ha estado frente a ti. Todo estalló en un instante, una explosión retumbó más cerca, y el suelo se sacudió de nuevo, esta vez con un crujido ensordecedor. El pánico se instantaneó en los rostros de la multitud, que corría alejándose de la carnicería que los rodeaba. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¡Hurre!, gritó Laura, pero su voz se perdió en el griterío. El hombre se movió con esa agilidad que parecía ir en contra de las leyes de la física. Hizo un movimiento inesperado, y como si el destino hubiera decidido jugar con ellos, apuntó hacia las gemelas. ¡No!, gritó Alejandro, y en un impulso salvaje se lanzó hacia ellas. Pero en el instante más oscuro, otro disparo resonó, un eco que desató una nueva ola de terror. Los gritos aumentaron, y Alejandro vio a Laura caerse de rodillas, con un brillo de horror en sus ojos. ¡Laura, no!, gritó, tendiéndose hacia ella. El hombre había caído, pero la conmoción dejó a todos sin aliento. En ese momento, una figura familiar apareció entre la multitud, haciendo girar la cabeza de Alejandro. Era Clara, o lo que parecía ser ella. Su rostro, sereno y etéreo, brillaba a través del caos. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «Clara, ¿eres tú?» Su corazón se detuvo, pero no podía ser real. Era un espejismo, un recuerdo consumido por su dolor. «Alejandro, no te acerques». La voz era clara, pero no podía creer lo que veía. La tensión se retorcía en su pecho. Las gemelas, entre la confusión, alzaron la vista, sus rostros de terror ahora mezclados con una extraña curiosidad. Entonces, un estallido resonó de nuevo, mucho más potente que los anteriores. Esta vez, la onda expansiva lo empujó hacia atrás, y el mundo se volvió negro. Cuando volvió en sí, el caos había cesado. Se incorporó débilmente, y se dio cuenta de que estaba rodeado de silencio. La calle estaba vacía, solo eco de lo que había sido un torbellino de dolor. Su corazón latía casi en un susurro, deseando entender. Fue entonces cuando la voz de la figura familiar volvió, como un faro perdido en la tormenta. «Ella es tu respuesta, Alejandro», dijo el hombre, su tono más suave ahora. «Las gemelas no son solo el legado de Clara y de mí, son el vínculo que une todo, secretos, verdades y lo que significan para ti». La revelación lo golpeó como un camión. Clara debía estar viva. ¿Pero cómo? Las imágenes destellaron en su mente. Promesas, amor, traiciones que no podía comprender. La conexión entre las gemelas y su esposa se fortalecía como un lazo irrompible. Cuando por fin logró moverse, se vio en un pasillo de sombras. «¡Clara!», gritó con desesperación. Un eco vacilante respondió. Pero la respuesta era clara como el agua. Tenía que encontrarla y desentrañar los misterios que parecían cortarle la respiración. Pero antes de que pudiera avanzar, Laura se levantó, su mirada en llamas de furia y confusión. «Alejandro, ella nunca fue lo que pensaste. Ella te ha mantenido en la oscuridad, por su propia protección, y ahora esa oscuridad está aquí», dijo Laura, señalando a la figura fantasmal que se desvanecía con la brisa. La verdad se le presentaba como un rompecabezas que él no sabía cómo armar. Con el aire denso, respiró profundamente. Su mente giraba. Clara estaba viva. Su corazón se aferraba a esa esperanza. Pero el giro inesperado arrojó nuevas luces sobre sombras ya conocidas. ¿Era realmente ella quien había estado controlando todo? ¿O él había estado ciego todo este tiempo? Las preguntas lo atrapaban. Y mientras la niebla se disipa lentamente, la urgencia se transformó en una amenaza palpable. Lo que había comenzado como una lucha por salvar a las gemelas, ahora se convertía en una cacería de verdad y traición. La figura de Clara parecía llamarlo a un laberinto que no quería recorrer. ¿Qué decisiones tendría que tomar para enfrentarse a todo esto? La oscuridad del pasado no parecía disolverse, y el futuro, entrelazado con secretos, los esperaba ansioso. El ambiente se tensa como una cuerda a punto de romperse. Alejandro siente el corazón desbocado.
cada latido un recordatorio de la presión. Laura está ahí, empuñando la pistola con una determinación feroz, pero el aire entre ellos se siente cargado de sombras del pasado. Su mirada se centra en el hombre que yacía en el suelo, pero la figura de Clara, distante y borrosa, sigue presente en su mente. Todo parece un juego de espejos, donde nadie dice la verdad. «Alejandro, vamos», grita Laura, y sus palabras resuenan como un tambor en su pecho. Pero él está paralizado. El hombre en el suelo empieza a moverse, su risa burlesca atravesando el caos. «No pienses que esto ha terminado. La verdad siempre encuentra su camino», jadea, y algo en su tono hace que un escalofrío le corra por la espalda. Con un movimiento rápido, Laura se interpone entre él y el hombre, apuntando con firmeza. «¿Qué sabes sobre Clara?», demanda, y el hombre le dedica una mirada que es una mezcla de diversión y desprecio. «Esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces has visto lo que no quieres ver, Laura?». El impacto de su pregunta retumba en el aire, y justo cuando Alejandro empieza a procesar esas palabras, el hombre lanza una risa que quiebra la tensión, un sonido agudo que desgarra, y de repente sucede lo impensable. El sonido de un disparo resuena con un trueno. El cuerpo de Laura se arquea hacia atrás, y Alejandro siente que el tiempo se despliega. Se queda sin respiración. «¡No!», grita, pero es un eco vacío. Un instante después, la realidad golpea con la fuerza de una tormenta. Laura cae al suelo, su mirada se apaga, y todo se convierte en silencio ensordecedor. Las gemelas gritan, sus voces pequeñas quebradas por el horror, y él siente que el mundo se desvanece a su alrededor. «Laura», balbucea, acercándose, pero el hombre se levanta. Su risa se convierte en un trueno resonante. «¿Ves, Alejandro? Todo lo que tocamos se convierte en cenizas». La rabia en él burbujea, y en un acto de desesperación se lanza hacia el hombre. Pero en ese momento, la figura de Clara se alza ante él, más real que nunca. «No lo hagas, Alejandro. Él no es lo que parece», dice, su voz como un susurro que atraviesa el caos. El impacto de su presencia lo paraliza. La verdad choca en su mente. Clara. Ella lo había estado observando desde las sombras, y su revelación da un giro radical a todo. «No puedes confiar en él», grita, y de alguna manera todo se entrelaza. El peso de todo lo que pensó que sabía se descompone en su pecho. El hombre avanza con paso firme, una sombra disfrazada de carne. «Tú no entiendes, Alejandro. Eres parte de un juego que ni siquiera sabes que estás jugando. Este es solo el comienzo», dice, y de repente levanta la mano. Un brillo metálico atrapa la luz. Un dispositivo. «¡Espera!», grita Alejandro, justo cuando el hombre presiona un botón. De inmediato, una serie de explosiones menores explotan alrededor. Cristales y polvo vuelan por todas partes. Gente grita. Caos absoluto. Y en un giro de la vida, Alejandro se encuentra atrapado entre el pasado y el presente. La verdad desata una tormenta. Las gemelas, asustadas y temblando, miran a Alejandro. «¿Qué está pasando?», preguntan, buscando respuestas desesperadas. «Yo no lo sé», responde él, sintiendo el peso de la culpa y la desesperación. La figura de Clara se desdibuja, como si las sombras la reclamaran. Y entre esa confusión, la revelación final surge aplastante. «No solo son hijas de Clara. Ellas son el resultado de un trato que hice con él», dice el hombre, y las palabras resuenan como un eco de traición. «Yo las creé para forzar una conexión que necesitabas entender. En ciclo no se rompe». Las palabras caen como rocas sobre él. Alejandro se siente desbordado. Todo lo que había estado tratando de proteger ahora era un espejismo. «¿Cómo es posible?», murmura, mientras su mundo se quiebra. Los pedazos caen a su alrededor. Las gemelas le miran, sus ojos llenos de incertidumbre, cuestionando su lugar en todo esto. «¿Qué hará ahora Alejandro?». La pregunta flota en el aire cargada de miedo y confusión. Un destino inesperado se despliega ante él,
y el oscuro juego apenas comienza. Las palabras del hombre retumbaban en la cabeza de Alejandro. Cada una de ellas se sentía como un puñetazo, una revelación catastrófica que lo dejaba sin aliento. «El legado de Clara», murmuró, y de repente el caos a su alrededor se desvaneció en un susurro distante. Todo lo que había conocido temblaba en los cimientos. Las gemelas, encogidas de miedo, miraban a su alrededor. Y el rostro de Laura yacía pálido, como si el mundo que conocían estuviera desmoronándose. «Esto no puede estar pasando», gritó una de las niñas, su voz quebrándose. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Había estado tan ciego? El hombre en el suelo, que parecía debilitado, comenzó a incorporarse. «Tienes que elegir, Alejandro», dijo con una sonrisa cínica. «La verdad siempre saldrá a la luz, no importa cuánto lo intentes evitar». Su risa era un eco agudo, una sombra que se intensificaba con cada palabra. Y entonces sucedió. Una explosión ensordecedora resonó desde lo alto, justo cuando el hombre se levantaba. Un estruendo atronador hizo que todos se sobresaltaran y miraran hacia arriba. Un rayo brillante atravesó el cielo, y en un instante, el caos se convirtió en un vertiginoso mar de luces y sombras. La multitud se dispersó en pánico. «¡Cuidado!», gritó Alejandro, mientras el miedo le recorría la espalda como un escalofrío. Las luces titilaban con una intensidad irreal. Un nuevo temor creció en su pecho. ¿Qué había pasado? No era solo una disputa personal. Esto se había vuelto algo mucho más grande y peligroso. De repente, un humo denso comenzó a llenar la calle, y en la penumbra, la figura de Clara apareció nuevamente, sólida, pero esta vez con una intensidad desconocida. «Alejandro, no puedo permitir que la verdad se revele así», exclamó. Su tono era como una mezcla de súplica y advertencia. «No es seguro». Los ojos de Alejandro se abrieron con temor. «¿Qué quieres decir?», balbuceó. La confusión y la desesperación se apoderaron de él. No sabía si era un fantasma o una ilusión. La imagen de Clara era blanquecina, casi como una visión. Pero su aprensión se transformó en terror puro cuando las luces se apagaron de golpe. Un grito desgarrador rompió el silencio y el estruendo de la multitud pareció volver. Alejandro se encontró de pie, paralizado. El hombre de la chaqueta negra se retorcía en el suelo. Su risa se había desvanecido, mientras su rostro se torcía de horror. «No», gritó, pero su voz se perdió en la confusión. Alejandro miró a su alrededor, buscando respuestas entre la niebla. Algo se movía entre las sombras. No solo era el terremoto de las revelaciones sobre su esposa, sino que parecía que el mundo entero se desmoronaba junto a él. Las gemelas lloraban, su miedo llenaba el aire, un conjunto de las emociones más atroces. Allí, la figura de Clara se acercó, y de repente la forma de un niño apareció a su lado. Un niño que parecía tener la misma mirada que las gemelas. La mente de Alejandro dio un vuelco. «¿Quién era? Clara, ¿quién es?», preguntó, su voz resonando con desesperación. Es nuestro hijo», murmuró Clara, y sus palabras cayeron como un peso. «Las gemelas son el pasado, él es el futuro. La verdad que guardé tanto tiempo no es solo sobre ti, sino sobre nosotros». El mundo se detuvo. Las gemelas miraron a su madre, y Alejandro sintió que se desenfrenaba. Su mundo se volvía irreal. ¿Su hijo? ¿Era posible? La revelación era como una bomba lanzada en un mar de dudas y oscuridad. «No puede ser». En un giro inesperado el niño extendió su mano hacia él. «Papá, ayúdame», dijo con voz suave y temblorosa. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo en lo que había creído se desmoronaba. Las verdades ocultas ya no podían continuar en la penumbra. La conexión que creía perdida se retorcía de nuevo. Pero en esta red encontró más complicaciones que nunca habría imaginado. Y justo cuando estaba a punto de responder,
Otro estallido resonó. Esta vez el cielo se oscureció. Una sombra profunda se cernía sobre ellos. La pregunta permaneció entre ellos, flotando en el aire, como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Preservaría lo poco que le quedaba, o se sumergiría en un laberinto de secretos aún más oscuros? La verdad ahora era un monstruo que exigía ser alimentado. La tensión permanecía en el aire, como un resorte a punto de estallar. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor, atrapado entre la figura de su esposa y la revelación brutal del hombre en el suelo. «No, no puede ser», murmuró, tratando de procesar lo imposible. Las gemelas temblaban a su lado, sus ojos reflejando miedo y confusión. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó una de ellas, su voz temblorosa. Él no tenía respuestas. Clara lo miraba, angustiada, pero había algo más en sus ojos, algo que lo inquietaba. De repente, el hombre en el suelo se levantó con un movimiento brusco y el aire se volvió helado. «La verdad tiene un alto precio, Alejandro. Tu familia no es lo que crees». Esa risa burlona hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Qué más iba a decir? Pero antes de que pudiera reaccionar, un rugido retumbante llenó el espacio. Un motor a toda velocidad se acercaba a gran velocidad. Alejandro apenas tuvo tiempo de pensar. Un automóvil aparentemente fuera de control se dirigía directamente hacia ellos. «¡Cuidado!», gritó, empujando a las gemelas hacia un lado. Pero el impacto llegó antes de que pudiera salvarlas. Un estruendo ensordecedor. Todo se convirtió en una confusión de gritos y chirridos metálicos. Alejandro sintió una onda de choque atravesar su cuerpo, y luego un silencio absoluto. Se encontraba tirado en el suelo, aturdido, con visión borrosa. Cuando sus sentidos comenzaron a regresar, vio el daño a su alrededor. Las gemelas estaban a su lado, temblorosas pero ilesas. El coche había destrozado las barricadas que lo rodeaban, y a pocos metros de allí, el hombre de la chaqueta negra yacía inmóvil, como una sombra en la tierra. Clara parecía paralizada, su rostro reflejando temor y confusión. «¿Está muerto?», preguntó Alejandro, su voz resonando como un eco entre las ruinas. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. El hombre abrió los ojos lentamente. Una risa escalofriante escapó de sus labios. «No, Alejandro, no estoy muerto, pero eso es lo que querías, ¿verdad?». La atmósfera se volvió oscura y pesada. «Soy más que un mero rival. Soy parte de algo más grande que tú y que Clara». Las palabras resonaban en su cabeza, cada sílaba cargada de caos y peligro. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro empujó hacia arriba, enfocando su atención, su corazón palpitando. Las gemelas se aferraban a su pierna, buscando protección. El hombre se esforzó por levantarse, su mirada feroz. «Tu amor y el mío están entrelazados en un juego que nunca entendiste». En ese momento, una risa que no era suya resonó entre cada palabra. El aire a su alrededor se encendió con una energía inquietante. «Te he estado observando, Alejandro. No solo tú. Todos ustedes son un rompecabezas». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El hombre se acercó, sus ojos chispeantes de locura. «¿Y sabes qué, Alejandro? El niño que ves no es únicamente tu hijo. Es más que eso. Es el producto de un pacto que Clara hizo, uno que conectó nuestros destinos de maneras que no puedes imaginar». La verdad lo golpeó como un rayo. «¿Qué pactos?». Su voz era casi un susurro, pero el peso de sus palabras era abrumador. El ambiente se oscurecía, retumbando con ecos de terror. Las gemelas miraban con confusión, incapaces de comprender la magnitud. La risa del hombre resonó nuevamente, pero esta vez tenía un tono diferente, un sonido de triunfo. «El niño es un artefacto de su decisión, un marcador en nuestro juego, un juego que tú has estado perdiendo desde el principio». Las palabras giraban en su mente como un torbellino.
¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Alejandro balbuceó, sintiendo que todo lo que había conocido se resquebrajaba. La verdad parecía acercarse, como una tormenta lista para estallar. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, un escenario completamente diferente emergió. Clara, que había permanecido en silencio, se llevó una mano al corazón. «No puede ser. No puede estar pasando», murmuró, su rostro pálido como la muerte. «Ten cuidado, Alejandro», dijo el hombre mientras su risa se intensificaba. «La verdad que buscas puede destruir lo que amas». En ese instante algo improbable ocurrió. El niño, la figura que se había manifestado en la confusión, comenzó a brillar, una luz intensa que parecía traspasar la oscuridad. Alejandro, paralizado, sintió que todo su mundo se detenía. «¡No!», gritó al darse cuenta de que el niño no era solo un niño, era la clave de su destino. Pero en ese momento el hombre se lanzó hacia ellos, la expresión de desafío grabada en su rostro. Todo pasó en un instante. La luz se expandió, iluminando el caos, y cuando Alejandro se dio la vuelta, un nuevo peligro asomaba. La existencia de un pasado que nunca imaginó. ¿Qué le pasaría a su familia ahora? La pregunta flotaba en la atmósfera cargada, mientras el niño iluminaba caminos que nunca debieron cruzarse. El niño brilló intensamente en el caos, y de repente todo se detuvo. Alejandro sintió un tirón en su pecho, como si el aire se le escapara. Estaba tan concentrado en el caos a su alrededor que apenas se dio cuenta de cómo el hombre de la chaqueta negra se tambaleó de pie, la mirada fija en el resplandor del niño. ¿Qué es eso?, murmuró, su voz temblando. Clara se apresuró hacia él, su rostro pálido, pero ella parecía tan confundida como él. Las gemelas, asustadas, se aferraban a la pierna de Alejandro, sus ojos reflejando la misma incredulidad. «Es la clave, Alejandro», dijo Clara, acercándose al niño, que iluminaba la escena como un faro. «Es lo que siempre he escondido». Pero antes de que pudiera terminar, un sonido ensordecedor rompió la calma repentina. Un quejido profundo que vino del suelo mismo. El suelo vibró, y un destello de luz azul salió disparado del niño, iluminando a todos hacia alrededor. La escena era surrealista. Los rostros se llenaron de terror. «¿Qué está pasando?», gritó una de las gemelas, mientras las otras dos retrocedían aterrorizadas. La figura del hombre comenzó a desvanecerse, como si la luz del niño lo absorbiera. Su risa se convirtió en un grito desgarrador. «No, no puede ser». Alejandro sintió que todo se colapsaba. Las palabras del hombre resonaban, y él comenzó a preguntarse si en realidad sabía más de lo que había querido revelar. ¿Era el niño una amenaza? ¿O quizás un salvador? Pero algo más profundo estaba sucediendo. De repente, el niño se volvió hacia él. «¡Papá, ayúdame!», gritó. La voz era un eco que penetraba su alma. Alejandro extendió la mano, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la luz emitió una explosión de energía. Todo brilló con un resplandor cegador, y el aire se llenó con una energía que estimuló cada fibra de su ser. El hombre de la chaqueta negra, que había estado temblando, ahora se encontraba de pie, recuperando su postura. «No, no lo hagas», grita Clara, sus ojos llenos de horror, pero era demasiado tarde. Una sombra oscura se levantó del hombre, transformándose en una figura aterradora, que parecía salir del mismo infierno. La figura tomó forma, cobrando vida. Era una representación de lo que Clara había ocultado: su miedo, sus decisiones, pero también su amor. Como si un vacío entre el pasado y el presente se abriera, la verdad surgió. Era Clara en su forma más pura, pero distorsionada por un dolor y traición que Alejandro nunca había imaginado. «Todo ha sido por esto», dijo la figura, su voz resonando. «Lo que se ha hecho en la oscuridad ahora ve la luz. Él es parte de todo. Tu hijo, tu legado, es lo que hemos forjado juntos. Pero inesperadamente, ellos son
resultado de un pacto entre él y tú. ¿Qué? Alejandro se sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Ellos son mías, pero tú no eres. ¿Quién eres? El caos se desató a su alrededor, y ya no sabía en quién confiar. Soy el eco de tu vida, Alejandro. Siempre lo he sido. Siempre lo seré. Muchos han tenido que caer para que tú veas lo que proponías ignorar. El cielo oscuro se iluminó de nuevo, y en un giro abrupto, el niño brilló más intensamente, absorbiendo la luz del caos. Alejandro sintió que su propia verdad estaba siendo desnudada ante sus propios ojos. ¿El niño? ¿Las gemelas? Era la esencia de todo lo que creía. La tensión estallaba, pero no había calma. Solo un espacio vacío entre ellos. El hombre de la chaqueta negra desapareció, y antes de que Alejandro pudiera comprender el alcance de lo que ocurría, un nuevo eco resonó. No puedes cambiar lo que ya está destinado, Alejandro. El juego apenas comienza. Las palabras flotaban en el aire pesado. Alejandro se giró hacia las gemelas y el niño, su pálpito resonando con un terror sagrado. Esto no se acaba aquí, susurró, pero en su corazón sabía que el futuro traería más sombras y secretos. Las respuestas que anhelaba estaban más allá de su comprensión. La pregunta habitual fue a su memoria. ¿Estarían listos para lo que vendría? El verdadero laberinto apenas comenzaba, y ahora estaba completamente dentro de él, buscando respuestas que podrían llevarlo al abismo. El caos estalló a su alrededor, y Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. La luz del niño, intensa y brillante, iluminaba el rostro de las gemelas, llenándolos de un brillo cálido, mientras la figura distorsionada de Clara se agitaba en la penumbra, susurrando palabras que apenas llegaban a su oído. Alejandro, escucha, pero el hombre de la chaqueta negra también se levantó. Cada movimiento que hacía resonaba con una energía oscura. «No te atrevas a acercarte a ellos», gritó Alejandro, su voz rasgada por la desesperación. El hombre sonreía, una mueca retorcida que lo llenaba de miedo. «¿No ves? Ellos son el vínculo que une nuestras vidas, pero tú no lo entiendes. No puedes proteger lo que no sabes cómo manejar». El niño brilló aún más, y frente a la amenaza, Alejandro dio un paso al frente. «¿Qué quieres de nosotros?». El hombre soltó una risa fría, como si disfrutara de la confusión que había sembrado. «Tu familia está atrapada en un ciclo que no puedes romper, pero puedo ayudarte, o puedes seguir sumido en la oscuridad». Un grito desgarrador llegó de las gemelas, que temblaban, aferrándose a la pierna de Alejandro. «¡Papá, no!». A medida que el frío aumentaba, la voz de Clara resonó en su mente. «No te dejes llevar por sus palabras, Alejandro. Ellas son más que solo un legado». Fue en ese instante que la luz del niño se expandió, enfrentando la sombra del hombre. A medida que las dos fuerzas chocaban, Alejandro sintió que una ola de calor lo rodeaba. En una fracción de segundo, el grito del niño se convirtió en un eco que lo llenó de valor. «¡Lucha, papá!». Con un impulso salvaje, Alejandro se lanzó hacia el hombre, dispuesto a romper el ciclo del miedo. Las gemelas siguieron su ejemplo, uniendo sus pequeñas manos para empoderar a su padre. La luz del niño y el clamor de su familia formaron un escudo de amor que desbordó el espacio. En ese momento, todo se detuvo. La oscuridad se convirtió en destellos de color y sonrisas. El hombre retrocedió, su expresión desgarrada por la confusión, y dijo: «¿Cómo es posible? No, esto no puede ser». Su voz se fue apagando. Con un último grito de frustración, desapareció en una nube de sombras, dejando solo el eco de su terrible risa en el aire. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso del miedo desvanecerse. Miró a las gemelas, quienes lo observaban con ojos grandes, preguntándose qué había sucedido. Clara, aunque difusa, sonreía con orgullo. «Lo lograste, Alejandro. Has protegido a lo que más amas». «¿Pero qué pasa con él?», preguntó una de las gemelas, su voz titubeante. Él se arrodilló, tomándolas de las manos. «Ya no está. Esa parte de nuestra historia ha terminado.
Empezamos de nuevo, juntos. El niño, que había estado observando, dio un paso hacia adelante. «¿Ahora qué haremos, papá?». Alejandro miró a su alrededor. El peligro se había desvanecido, pero los ecos de la verdad aún resonaban en su corazón. «Ahora exploraremos. Vamos a escribir nuestra propia historia. No más sombras, solo la luz de lo que podemos ser». Mientras se alejaban del caos, la luz del niño seguía brillando, iluminando su camino hacia el futuro. Alejandro sintió que la esperanza renacía en su pecho. Con sus hijas y el niño a su lado, sabía que enfrentarían cualquier desafío que viniera, y aunque el pasado aún dejaba trazos en su alma, un nuevo amanecer se cernía sobre ellos. La conexión entre ellos era más fuerte que nunca, y la historia que empezarían a tejer sería suya, sin sombras, solo luz. Solo el tiempo diría si podían mantener esa promesa. Este fue solo el principio, una invitación a nuevos secretos. Alejandro sabía que las sombras podían regresar, pero en ese momento el amor había ganado. Y tú, amigo, no te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que aprieta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos impulsa a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué crees que pasará después con Alejandro y las gemelas? Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para ayudarnos. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con tus acciones. Vamos, que la aventura apenas comienza.